Gracias, buenas tardes. Quiero primero agradecer la invitación que me hace doTERRA a través de Mayra, con quien tengo una historia bien interesante, y eso me permite tener también un poco de conocimiento, no tanto como el que ustedes tienen acerca de los maravillosos productos que ustedes distribuyen y fabrican. Oyendo las tres ponencias anteriores, uno, lo que estaban diciendo de los aceites, cómo se mezclan, y luego la seguridad en el uso de todos los productos, que creo que nos van a poder ayudar muchísimo en este tema de miedo y estrés, porque ustedes tienen una cantidad importante de productos que nos ayudan con esto. Vamos a comenzar hablando del miedo, luego vamos a hablar del estrés y vamos a comenzar hablando del miedo mencionando, perdón un segundo. Ay, no puedo pasar esto, ya. Perdón, mencionando que, haciendo una pregunta fundamental, si son obstáculos o recursos para el bienestar emocional, mental y físico de las personas. Generalmente el miedo y el estrés se leen desde una connotación negativa, pero sobre todo el miedo no necesariamente tiene una connotación negativa, como lo vamos a ver más adelante. Y la frase con la que quiero empezar es: el miedo es innato. O sea, el miedo tiene una raíz biológica y viene en nuestros genomas, en nuestro genoma. Y nuestro cerebro no puede distinguir entre un miedo racional y un miedo irracional. Hay personas que dicen que todos los miedos son irracionales, pero no es así. Hay miedos que sí son irracionales, vamos a ver por qué, y hay otros miedos que no son irracionales, sino que tienen, una razón de ser. El miedo es una emoción y es indispensable que lo tengamos porque puede ser protector, porque el miedo nos cuida, porque el miedo nos alerta y porque el miedo nos avisa. Pero también, y ahí es el peligro, y hay necesidad de aprender a distinguirlo, puede el miedo ser paralizante, puede ser bloqueador o puede ser una excusa para no hacer algo, disfrazando así nuestras inseguridades. No me subo a un avión porque me da miedo, no me subo a un ascensor o un elevador porque me da miedo, etcétera. Y ahí nos puede paralizar y se puede convertir en algo supremamente peligroso. Una persona experimenta miedo cuando la presencia de un peligro le provoca un sentimiento desagradable, aversivo e inquietante. ¿Qué pasa entonces? Se le activa el sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, latidos del corazón, ensanchamiento y estrechamiento de vasos sanguíneos. Presenta la persona sensibilidad molesta en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio o en el sistema cardiovascular. Y presenta sentimientos de falta de control, y se ponen en práctica algunos de los programas de afrontamiento, tales como huida, inmovilidad o sumisión. A lo largo de la conversación vamos a poder hablar un poco más de la huida, la inmovilidad y la sumisión. Cuando la inquietud que produce el miedo o la intranquilidad que produce es agradable, hablamos de excitación. Pero cuando la inquietud es desagradable, hablamos de ansiedad, la cual, si no tiene una causa conocida, se llama angustia. Más adelante vamos a hablar un poco de la angustia, pero si tiene una causa conocida, se llama miedo. La gente tiende a confundir o a homologar
ansiedad, miedo y angustia, pero son diferentes. Y vamos a ver ahora cómo las vamos a diferenciar. Cuando el miedo aparece, es porque tiene la persona la impresión de que algo muy valioso está en peligro, que puede ser la integridad física, las expectativas, las amistades o los deseos. Entonces el miedo te dice que ha aparecido un peligro contra algo que valoras mucho. Y de todas las emociones que amargan el corazón humano, que son muchas, la gran familia de la angustia, la inquietud, el terror, la vulnerabilidad es la más preocupante. El poder de la angustia y del miedo no solo afectan a los individuos, sino a las sociedades. Y creo que lo estamos viendo hoy. Estamos en una situación prácticamente en todo el mundo, sin excepción, con mucho miedo, y esto afecta a cada uno de los individuos del planeta Tierra y en general a todos los habitantes y sociedades del planeta Tierra. La historia de la humanidad está atravesada por el continuo afán para liberarse del miedo y en una permanente búsqueda de la seguridad, pero al mismo tiempo hay personas que se imponen a los demás aterrorizándolos. Entonces, a lo largo de toda la humanidad hemos tratado de controlar el miedo y de manejarlo, pero también se ve que a lo largo de la humanidad la historia nos muestra que hay personas que se dedican o grupos o sociedades que se dedican a aterrorizar a las otras personas. La ansiedad, la angustia y el temor revelan nuestra vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad es un concepto muy prejuicioso porque generalmente vulnerabilidad se lee como debilidad y no es debilidad. Los seres humanos somos vulnerables y hay momentos en los cuales estamos más vulnerables que en otros momentos por situaciones que nos han ocurrido. Y hemos tenido que aprender a soportar la vulnerabilidad y a convivir con ella y con la ansiedad, con la angustia y con el temor. Pero la naturaleza humana, que es rebelde de por sí, rechaza esa táctica apaciguadora de apaciguar la angustia, en fin. Al hombre no le ha bastado con protegerse, con resignarse al miedo o con ejecutar, como los animales, las respuestas al temor prefijadas por la naturaleza. La huida, el ataque, la inmovilidad y la sumisión, los mencionábamos antes. Ha querido también el hombre sobreponerse al temor y actuar como si no lo tuviera. Sin embargo, todos los humanos, sin excepción, tenemos miedos. El miedo nos acompaña siempre, pero cada ser humano tiene sus propios miedos. Los miedos son, además de tener una situación, un origen genético y ser innatos, entonces, son aprendidos también. Y en la práctica profesional, por ejemplo, yo me dedico a hacer psicoterapia de familia y pareja, por ejemplo, vemos que alguien llega con determinado miedo y uno puede rastrear a lo largo de 2, 3 generaciones atrás y se da uno cuenta que hay familias que han transmitido los miedos de generación en generación y son como característicos de esa familia. El miedo es una emoción que se ha mantenido a lo largo de toda la evolución porque era muy conveniente, ya que el miedo nos advertía del peligro y el miedo pone a todo el organismo en situación para enfrentar el peligro, aunque sea corriendo. Por eso se ha mantenido. Y una de las características de los miedos es que los miedos tienden a ser invasivos. Al final de la conversación usaré algo que dice que el miedo inútil es aquello que llevamos como puesto en nosotros, como si fuera un vestido que nosotros llevamos puesto. En los miedos, la imaginación juega un papel muy importante.
Los miedos evolutivos están fijados en nuestro genoma, lo hablábamos antes, porque son una historia de nuestra especie, pero lo que hace que los humanos seamos la especie más miedosa, porque todos los animales son miedosos, es que tenemos imaginación. Los animales no tienen imaginación y no hay nada que estimule tanto la imaginación como el miedo, y no hay nada que estimule tanto el miedo como la imaginación. Por eso, en tantas ocasiones nos dejamos atropellar por miedos inexistentes porque son miedos imaginados. Teresa de Ávila, más conocida como Santa Teresa de Jesús, tiene una frase que es espectacular, por lo menos me gusta mucho, y es: la imaginación es la loca de la casa. La imaginación nos lleva a lugares insondables, a situaciones impresionantes, y la imaginación nos lleva a lo inimaginable. Entonces, el gran aliado del miedo es la imaginación. Por eso, en tantas ocasiones nos dejamos atropellar por esos miedos inexistentes, repito, porque son miedos imaginados. Vamos a hablar un poquito de la angustia. La angustia se habla también que es como la conciencia, tener conciencia de que hay posibilidades. Cuando se nos ofrecen muchas posibilidades, que es algo bueno, puede producir incertidumbre. Tenemos un abanico y necesitamos elegir. Hay que tomar decisiones, pero hay personas que ante el miedo de tomar decisiones, creo que conocemos en nuestra historia varias personas llamadas indecisas. Hay personas que ante el miedo de tomar decisiones lo que hacen es refugiarse en rutinas, en pensamientos muy conservadores, en pensar en qué se hará, cómo, y se hace como siempre, y así no voy a tener que tomar decisiones. Lo voy a hacer como siempre, no voy a cambiar. Hay una cosa bien importante: en situaciones de cambio, de cambiar conductas, de dejar de hacer cosas que a otros molestan, etcétera. En la situación de cambio hay dos emociones que van siempre de la mano con un proceso de cambio. Una emoción es la tristeza por abandonar lo conocido, y otra emoción es el miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido es lo que a veces no nos deja tomar decisiones y nos hace seguir en lo mismo de siempre. La creatividad exige un determinado esfuerzo por ver cómo soluciono yo este problema de tomar decisiones. Y hay que honrar la capacidad que tiene la inteligencia y el corazón humano para hacer muchas cosas y para inventar muchas soluciones. Por eso, la posibilidad no es incertidumbre, sino un conjunto de formas de actuar de las cuales puedo hablar de algunas formas de actuar que pueden ayudar. Y el problema, repito, está en que la imaginación nos ha jugado una mala pasada, y entonces empezamos a sentir o miedos excesivos para el peligro que hay, o miedos para algo que no es peligro, pero que yo lo veo como tal, o miedos que duran muchísimo tiempo y que acaban siendo destructivos. Por eso podríamos decir que hay miedos convenientes y miedos inconvenientes. El miedo no podemos evitarlo. El dejarnos arrastrar por el miedo sí lo podemos evitar. Y se llama valentía, al no dejarse arrastrar por el miedo, no a no sentirlo. Alguien dice, es que yo soy muy valiente y no siento miedo. Esto no es tan cierto. La valentía es más bien, reconozco el miedo, pero no me dejo arrastrar por el miedo. Y el mejor aliado del miedo también, así como la imaginación, es el silencio. Si no lo contamos a otros, aumenta el miedo. Entonces, socializarlo lo minimiza. Tengamos en cuenta que el cerebro es un órgano social. A veces nos da pena, por prejuicios, decir tenemos miedo, pero cuando podemos conversar acerca de nuestros miedos, nos damos cuenta que los otros también tienen miedos
y a los que se los contamos nos pueden ayudar a tomar decisiones y a resolverlos. Aristóteles, nuestro griego maravilloso, dice que existen dos extremos malos con respecto al miedo. Por un lado, el temerario que no le tiene miedo a nada. Lo vamos a poner temerario entre comillas. Y por otro lado, una persona que llamaríamos pusilánime, que tiene demasiado miedo y vive paralizado. Entonces, el valiente, a su vez, es el que sabe calibrar los miedos. Y la valentía, entonces, consiste en no dejar de emprender algo bueno, algo posible, algo conveniente, por las dificultades, incluso por los riesgos que eso entraña. El miedo claramente está asociado a la incertidumbre y a la proyección hacia un futuro. Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena que se ha dedicado a trabajar muchísimo sobre ansiedad, angustia, miedo, tiene por ahí un video maravilloso que se llama Exceso de futuro. Lo incierto y lo imponderable desata más angustia, y este ha sido uno de los invitados principales en este momento histórico de la humanidad. Incierto, imponderable. O sea, ¿qué es incierto? No tenemos certezas de nada, por ejemplo, en este momento con relación al virus, a las variables o mutaciones del virus y a las vacunas. Y no voy a hablar de política, pero prácticamente en todo el planeta, en todos los países, los gobiernos se han encargado de hacer comunicación de incertidumbre a las personas bajo su mando. Eso es muy peligroso. El miedo, entonces, claramente está asociado a la incertidumbre y a la proyección. Y repito esto, lo incierto y lo imponderable desata más angustia, y este ha sido uno de los invitados actuales en estos momentos. Siempre hemos vivido en la incertidumbre, eso es cierto. Ahora lo que se proyecta no es bueno, y está siendo consciente el gran aprendizaje de estos días, y es: no controlamos nada, excepto nuestra actitud frente a cada acto presente que vivimos. Yo creo que este es un momento de la vida que es básicamente una enseñanza de humildad, porque no podemos controlar nada. La incertidumbre puede significar, según el caso, un recrudecimiento de la amenaza, una enfermedad grave, una enfermedad leve, la muerte. Privarnos del contacto de nuestros seres queridos, eso está a la orden del día. De nuestras actividades, está a la orden del día. Y esto no es cosa menor, porque somos mamíferos y necesitamos apego, ternura y sociabilidad. Necesitamos a los otros, somos tribu. Lo incierto, lo imponderable, como decíamos ahora, desata más angustia. Esta es una angustia que se va acumulando y se va sumando, y se va convirtiendo en estrés. Ojo, el vínculo. Angustia se puede convertir en estrés. Ahora vamos a hablar del estrés. Pero puntualicemos que el miedo no ocurre en el presente. Es necesario estar en el presente para no sentir el miedo. El exceso de futuro, como lo llama Pilar Sordo, la gran enfermedad de estos tiempos, genera mucha ansiedad, porque al darnos cuenta de que no podemos controlar, empezamos a buscar, según nuestras historias y heridas, o sea, las historias personales, cómo controlar y llenar aquellos espacios que hoy más que nunca, por la soledad y el aislamiento, se hacen visibles. Y entonces, frente al miedo, podemos mirarlo como una tragedia, un desafío o una oportunidad, llamarnos encerrados, porque muchos nos llamamos encerrados a raíz de los confinamientos, o invitarnos a cuidarnos y a salvar vidas, y sentirnos solos o invitados a estar con nosotros mismos. O sea, frente al miedo podemos hacer cualquiera de estas tres cosas.
O es una tragedia o nos llamamos encerrados, o nos podemos llamar nos estamos cuidando, o sentirnos solos, o decir estoy conmigo misma. Podemos aprovechar de hacer todo aquello pendiente o inundarnos de angustia. Podemos reencontrarnos con nuestros afectos o separarnos, no por la distancia, sino por el silencio. Y recordemos, como mencionamos antes, que el silencio es el gran aliado o cómplice del miedo. Hoy estamos llenos de elecciones, levantarnos o no, arreglarnos o no, quedarnos en pijama o no. Lo que importa es que cuando todo esto, aterrizándolo a la situación actual, termine, hayamos aprendido algo, que seamos más comunidad y más tribu, y que de verdad y no por solidaridad nos veamos igual. Hagamos rutinas, ejercitemos el cuerpo y el alma, aprovechemos el silencio para mirarnos o volvernos a mirar. Alguien diría, mirar nuestro ombligo para mirarnos a nosotros mismos. Lo que sería triste es salir de esto y tener el mismo mundo que antes de esto, con las mismas inquietudes y el mismo trato hacia nuestros semejantes. Al miedo hay que saberlo ver y preguntarle qué me está queriendo decir. ¿Por qué el miedo es tan paralizante si se puede planificar incluso este miedo? Si hago intentos y voy haciendo intentos, podré tomar decisiones. Al miedo hay que hablarle y hay que preguntarle cosas. Reiteramos, el miedo se mezcla con la angustia. Es una anticipación negativa a algo que no ha ocurrido. El miedo nunca ocurre en el presente. El único miedo que ocurre en el presente es el de la sobrevivencia. Un terremoto, miedo presente. Un incendio, miedo presente. Una inundación, miedo presente. Un elevador detenido, miedo presente. Al miedo puedo llegar a mirarlo con cariño porque me está mandando mensajes. No te atravieses el periférico. Y hay que desenredar el miedo porque el miedo es un nudo y hay que desenredarlo con mucha calma y con mucha lucidez para aflojar y avanzar un paso. Encontramos otro nudo, hacemos lo mismo. ¿A qué me está invitando el miedo? ¿A sobrepasar qué? ¿A entender qué? El miedo me informa de cosas y la vida siempre premia a los valientes y el miedo no es un enemigo. A los cobardes nunca la vida los premia. Es bien importante, ahora que hablaba de las rutinas y de qué hacer, las rutinas se han perdido, los rituales se han perdido las rutinas entre las parejas, se han perdido las rutinas entre los niños, etcétera, y toda esta incertidumbre y este caos, porque se ha convertido en un caos, eso es lo que ha permitido que se pierdan las rutinas. Sesiones de terapia en pijama, sesiones de terapia en la cama, sesiones de terapia en la cocina. A ver, todo esto lo estamos viendo porque hemos perdido las rutinas. Muy bien. Ok, entonces, anticipar lo que no ha pasado produce angustia. La forma de trabajar esa angustia es haciendo 3 preguntas. La primera pregunta, ¿dónde estoy? Estoy en mi oficina. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conversando con ustedes. Y la tercera pregunta es, ¿cómo estoy respirando? ¿Por qué? Porque esto me trae al presente. Cuando estoy en el presente, mi respiración es fluida, pero cuando estoy en el futuro, mi respiración es más corta. Si ustedes han padecido un episodio de ansiedad o incluso un ataque de pánico, espero que no porque es terrible, observan no solamente el ritmo del corazón aumentado, como lo vamos a ver ahora, sino una respiración corta y una respiración rápida. Entonces, si yo digo, ¿dónde estoy? Aquí sentada en mi escritorio. ¿Qué estoy haciendo? Tal actividad. ¿Y cómo estoy respirando? Y me fijo en mi respiración, automáticamente puedo empezar a respirar muy fluidamente y muy despacio. Eso permite oxigenación y eso permite ir serenando las sensaciones y desaparece el ataque de pánico, puede desaparecer perfectamente y desaparece la ansiedad.
Las angustias son mentales, repito, no son reales. El miedo es una causa muy grande de sufrimiento y debe limitarse lo menos posible. Voy a nombrar el estrés y luego voy a hablar un poco más del estrés. En el estrés hay una acumulación de tensión que se deriva después en síntomas somáticos, psicosomáticos en el cuerpo, en el sistema vegetativo, aparece irritabilidad y se dan dificultades en las relaciones. El estrés genera una inflamación generalizada, aparecen dolores musculares, tensiones, aparece algo tremendo que es lo incierto como amenaza. Y nos preguntamos, ¿existe el mañana? ¿Cuándo? Aparece un hartazgo psicológico que deriva en un nivel de malestar importante y significativo. Y quiero contarles que a mí y a muchos de mis colegas, la gran mayoría de mis colegas, nos ha llegado la consulta desde marzo del año pasado y tema central, miedo, episodios de ansiedad, estrés, ataques de pánico, angustias, psicosomatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este tema está muy actual, pero además ustedes tienen un recurso maravilloso que son los productos que ustedes distribuyen. Hablemos ahora ya específicamente del estrés. Una definición de estrés es que es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir, ahora vemos, de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Y es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Otra definición de estrés es una reacción fisiológica del organismo que no se les olvide que el estrés es una respuesta fisiológica del organismo que se genera por una respuesta automática ante condiciones externas percibidas por la persona como amenazantes o demandantes. Y esto activa ciertos mecanismos de defensa que en algunas ocasiones pueden perturbar el equilibrio físico y emocional de una persona. Y además, el estrés se podría definir también como un proceso de alerta física y mental, una respuesta fisiológica y psicológica ante situaciones adversas que sentimos que nos desbordan por creer que no tenemos tiempo o capacidad para resolverlo. No tenemos tiempo. Quiero decirles que no es tan cierto que no tenemos tiempo. Es que no sabemos usar el tiempo. Pero bueno, es muy frecuente. No tenemos tiempo. Ok. ¿Cuáles son las principales causas del estrés? Factores económicos. El dinero es necesario para vivir. Así que si no se tienen los suficientes ingresos, puede ser un gran quebradero de cabeza. Una sobrecarga de trabajo. Una falta de satisfacción laboral. Las dos juntas. Unas relaciones personales tóxicas, como se llaman ahora, problemas en la familia, presión por las vacaciones o presión durante las vacaciones, no saber decir no, que es muy frecuente, y decir no tengo tiempo libre. Repito, tiempo tenemos siempre. ¿Cómo lo manejamos? El tiempo no nos puede manejar a nosotros. Los síntomas del estrés. Ya hemos hablado un poco de esto. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. A veces estamos como así, todos tensos. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco. Respiración acelerada hasta llegar a hiperventilar. Sudoración, temblores, sensación de cansancio o debilidad. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Esos son algunos de los síntomas del estrés. El estrés puede ser normal, pero el estrés se convierte en peligroso cuando las demandas del entorno, de lo que nos rodea, son excesivas, intensas y se puede resolver. Pero puede ser crónico, llamado distrés o estrés patológico,
que afecta los procesos de consolidación de memoria, las funciones ejecutivas para resolver y la toma de decisiones. Entonces, las situaciones extremas de la vida nos muestran, como si fuera a través de una lente de aumento, el comportamiento de nuestro cerebro maravilloso frente a escenarios en donde se pone en juego nuestra supervivencia física o nuestra integridad psicológica. En nuestro cerebro suceden muchos fenómenos cuando estamos frente a un peligro del presente, un recuerdo negativo del pasado o el temor a que algo malo ocurra en el futuro. Desde el momento en el cual somos expuestos a una situación extrema, se activa un sistema muy básico, rápido y firme, modelado durante cientos de miles de años para hacer frente a lo que está ocurriendo. Y este primer paso de defensa de nuestro sistema biológico es la llamada respuesta de estrés. ¿Cómo respondemos al estrés? Cuando el cerebro detecta una amenaza, se activa una respuesta fisiológica coordinada que implica componentes autonómicos, neuroendocrinológicos, metabólicos y del sistema inmune. Entonces, ustedes podrán ver que el estrés no es solamente me duele la cabeza, es que es el organismo entero el que está comprometido ante situaciones de estrés. Por eso es tan importante ponerle atención a esto para que no lleguemos a situaciones llamadas de burnout, que seguramente ustedes han escuchado ese término, y que no lleguemos o situaciones de quemazón de laboral generalmente para poder ponernos muy enfermos. No podemos llegar a esa situación porque nos podemos poner hasta internarnos. Entonces, cuando hay una situación de estrés, el organismo necesita mayor flujo de oxígeno para los músculos, especialmente los del sistema de locomoción. Se acelera la respiración, lo veíamos antes, para proveer más oxígeno, y la frecuencia cardíaca también se acelera para entregar rápidamente oxígeno a través del torrente sanguíneo a los músculos principales. Los vasos sanguíneos en la piel se constriñen para que haya menor sangrado posible en caso de una herida. El sistema cognitivo humano tiene la capacidad de figurar y anticipar amenazas del futuro e incluso imaginar eventualidades que nunca han ocurrido y que nunca van a ocurrir probablemente. Y esta capacidad notable de nuestra especie Homo sapiens sapiens sapiens, es fruto de la experiencia acumulada y de la capacidad de hipotetizar e inferir. En una situación de estrés crónico, ¿qué podemos hacer? Podemos huir, podemos paralizarnos, nos podemos enfermar, podemos salir corriendo, la huida, o podemos quedarnos sometidos, como veíamos cuando hablábamos del miedo y de la angustia. Ahora, leyéndolo de otra forma, ¿qué puede causar el estrés? Factores ambientales del entorno en el cual vivimos, factores individuales, biológicos y psicológicos, la propia biología y el propio psiquismo de uno, que a su vez hay que relacionarlos con la familia, factores socioculturales que pueden llevar a que la respuesta del estrés no ceda y se realimente de forma continua, o peor aún, en forma de espiral, o sea, hasta el infinito. Y entre los factores externos socioculturales se suele hacer referencia al estilo de vida moderno y urbano. Hoy vivimos en la inmediatez. No me puso en azul, no me he leído, no me contesta cuando escribo, etcétera. O sea, esta parte nos genera mucho estrés. Esta tecnología que efectivamente confiere ventajas evidentes en ciertos terrenos, puede volverse en una desventaja en lo que se refiere a la propagación de temores y circulación de malas noticias. ¿Se acuerdan todos ustedes
a partir de marzo, cuántos mensajes les llegaron de distinta índole acerca del virus hace un año. Entonces, esto genera estrés. En lo que se refiere a los factores biológicos y psicológicos, es necesario revisar la conexión existente entre el estrés y los trastornos de ansiedad, de lo cual ya hemos hablado por un lado, y la depresión por el otro. En cuanto a la depresión, esta puede ser entendida en ciertos casos como una reacción biológica y psicológica en la cual nuestro organismo se rinde ante la adversidad, reduce sus intentos de solución por considerarlos infructuosos y se entrega a la desesperanza. Y aquí quiero poner ojo, la desesperanza lleva al suicidio. Al suicidio, cuando hay desesperanza, hay una pared negra enfrente donde no hay un solo resquicio de luz y ahí es donde la gente decide dejar la vida. Tanto en la depresión como en la ansiedad, nuestro pensamiento se vuelve propenso a los sesgos cognitivos, prejuicios. Esto es, seleccionamos y priorizamos ciertos datos en detrimento de otros. En el caso de la depresión, la información negativa, y en el caso de la ansiedad, la información relacionada con el peligro futuro. Como corolario de la conversación de hoy, digamos que hay que fomentar el miedo útil para poder combatir el pánico inútil, que es como ese miedo difuso que parece que lo llevas puesto de vestido. El miedo útil es aquel que puede medir objetivamente el peligro que corremos. Yo trabajo a veces con gente que tiene muchísimo miedo, que siente muchísimo miedo. Intento que se imaginen cómo es el miedo, qué tamaño tiene, qué figura tiene, si habla, si tiene ojos, orejas, etcétera, ¿sí? Y entonces lo que yo intento trabajar acompañando a las personas que tienen unos miedos muy paralizantes es que puedan ir disminuyéndole el tamaño a su miedo, porque es como si el miedo los tuviera poseídos. Yo uso algo que aprendí por ahí en un puentecito: el miedo hay que reducirle de tamaño hasta que nos quepa en una bolsita entre el bolsillo o la bolsa o la cartera inclusive, y entonces es el miedo que nos dice: no te pases el semáforo en rojo, no manejes cuando estás ebrio, no te atravieses el periférico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no salgas a la calle sin el tapabocas, no estés pegado a las personas, en fin. Entonces, ese miedo es útil y nos puede ayudar a medir objetivamente el peligro que corremos. Bueno, muchas gracias. He tenido un equipo técnico maravilloso que me ha acompañado mucho y me he sentido muy contenta con todos y espero que sea útil esta conversación.